Como siempre voy a arrancar contando por qué vamos a hablar de esto, cómo llegué acá. Los que tengan muy buena memoria y presten mucha atención, hace un par de meses, o no, creo que fue más cerca en el tiempo, en unas historias mínimas, hablamos de Georgi Gospodinov, que había escrito un libro llamado Física de la Tristeza. Estaba leyendo ese libro, que se imaginarán que no es para nada alegre. Y no. Ya con ese título no anticipa nada bueno. Y él tiene una idea detrás del libro que a mí me gusta mucho, que lo voy a parafrasear, no lo digo textual porque no me lo acuerdo, que es que no podemos huir de aquello que hemos olvidado. Es decir, todo lo que olvidamos en algún momento de nuestra vida da la vuelta y vuelve a cazarnos. En cambio, si lo recordáramos todo, ninguna cosa del pasado podría aparecerse en nuestra puerta un buen día diciendo: hola, ¿qué tal? Soy el pasado. Entonces lo que hace es una cosa que a mí me parece muy divertida, y me parece muy divertida de la forma más egocéntrica posible. Esto es, cuando uno encuentra que otro piensa, siente, vive y puede comunicar algo que a vos también te pasa y lo hace de manera mejor. Lo que él hace es armar listas de cosas. Y dentro de esa lista de cosas están, no sé, la lista de los lugares más tristes que visité. La lista de anécdotas más tristes que tengo con mi papá. Está todo relacionado con la tristeza, por supuesto, porque es el tema del libro. O sea, recuerda las tristezas, o mejor dicho, las anota para no olvidarlas. Las anota para no olvidarlas, porque si te las olvidás, la tristeza vuelve a buscarte. Ok. En cuanto vos te olvidaste que X cosa te parecía triste, esa X cosa se repite en tu vida y te atrapa de nuevo. Entonces él anota todo lo que le pasa respecto a eso, y porque además se inscribe en una idea que a mí también me parece muy divertida, que es la idea de la militancia de la melancolía. Dejar de creer que la melancolía o la tristeza es algo inherentemente malo y que tiene que ser superado a costa de todo, solamente para alcanzar la idea de felicidad, que es una idea de mercado de la felicidad. Entonces, en el medio de todo eso, sucede la peor cosa posible, que es que al padre le diagnostican Alzheimer. Y por supuesto, él empieza a sufrir esta situación que sufre junto con el padre, que es que evidentemente el padre se empieza a olvidar de cosas. Increíble, porque entre esas cosas se olvida la cosa más íntima que nos podemos olvidar, que es que se olvida de quién es. Para arrancar con el tema del olvido, vamos a contar la idea quizás más divertida del olvido. Esta es la parte más superficial y linda del asunto, que es una relectura de Nietzsche, que dice algo así como que el olvido es necesario porque el olvido solamente trae cosas nuevas. Es decir, para que te pasen cosas nuevas en la vida, para que uno pueda extraviarse en el mundo de lo posible y lo vivible, hace falta olvidarse de algo. Hace falta hacer una especie de vacío de memoria para que entren cosas nuevas. Claro. Y porque además, abandonar algo supone crear algo nuevo. Yo abandono una relación y luego del periodo de duelo, sea lo que sea que dure, creo una relación nueva. Esa relación puede ser de amistad, no hace falta que sea estrictamente amorosa, digo, pero romper algo resulta doloroso, y la única forma de reparar lo que se rompió es creando algo nuevo. Porque básicamente no se puede volver el tiempo atrás, porque no inventamos la máquina del tiempo. Entonces, Nietzsche dice que el olvido hace falta para poder crear, que sin olvido no hay creación. Sin olvido la vida sería una cosa estanca y sería así para siempre. Vamos a movernos al primer audio del día de hoy, que es un audio de Alejandro Dolina, y que nos mete en un tema nuevo en la trama, que es el olvido, pero relacionado específicamente a las historias de amor. ¿Qué le ocurre al enamorado? ¿Quiere olvidar a la persona que ama o prefiere sufrir? El enamorado no desea el olvido. Lo que quiere es que el objeto de su amor modifique sus preferencias, pero no el olvido. Y porque aparte, si se olvida, se puede volver a enamorar de la misma. Sí, también, no sería nada eso, pero el enamorado quiere perseverar en su amor, no quiere sacárselo, ¿no? Que está enamorado de veras, con esa espantosa pertinacia que bloquea la mente y el alma, con esa cerrazón ciega del enamorado contrariado. No, ese tipo no se quiere olvidar, se quiere acordar. Y si a alguien le trae en una mano el olvido y en la otra el sufrimiento, el tipo elige el sufrimiento, porque le parece que ahí se está retemplando, y le parece mal que el objeto de su amor, que la persona amada, va a registrar ese acto de nobleza, va a registrar que él eligió no olvidarla y eligió sufrir, lo va a registrar en esta
o en otra vida. O que algunas entidades divinas van a registrar ese acto de nobleza y lo van a recompensar. Alguien va a venir, un ángel, pongamos por caso, y le va a decir, has sido noble, Onofre. Hay un filósofo inglés que se llama John Locke. Es como el papá del empirismo. Esto es un dato que no sirve para nada, pero lo digo igual porque por alguna razón lo tengo en la cabeza. Que es que el empirismo sostiene que el conocimiento y las ideas vienen sí o sí de la experiencia. Es decir, ya sea porque el conocimiento y la idea nace de la experiencia o porque se justifica a partir de la experiencia. Y él tiene una idea que dice algo así como que la identidad de una persona está dada por la memoria. Es decir, por lo contrario del olvido. Porque la memoria configura la identidad. Te permite saber quién sos, quién fuiste, y con esos datos te permite proyectar hacia el futuro. Esto tiene un problema grave que es básicamente las personas con Alzheimer. Básicamente que uno en el medio de su vida olvida cosas. Uno no recuerda toda su infancia. Si eso supone perder la identidad. Exacto. Acá lo que está en juego es cuánto recordamos y cuánto olvidamos y cuánto esa matemática hace la persona que somos. Lo que pasa es que, por supuesto, como siempre, no hay una respuesta concreta a esa pregunta. Ahora, me quedé pensando en la primera reflexión que dijiste, Sí. que la daba Gospodinov, Sí. que se asemeja mucho, en este caso estamos hablando de singularidades de personas y cada caso, no, pero se asemeja mucho a la idea de el compromiso de escribir la historia Uh-huh. para justamente que no se repita, ¿no? Que a partir de esa memorización, a veces que es un relato, a veces Sí. que puede ser un montón de cosas, cumple esa misma función que la que puede cumplir en la historia de una persona. Claro, la idea de fondo es eso, que recordarte te resguarda del daño que ya sufriste. Y te compromete para proyectar lo que viene. Y en cambio, si vos lo olvidas, el daño da la vuelta, digamos. El problema de John Locke no es solamente todo lo que dijimos, sino que además él en un momento enloquece y dice que como lo único que importa, lo que hace la identidad es la conciencia, acá él abandona el empirismo porque se le ocurrió, decide que incluso podríamos haber vivido en otros cuerpos. Que lo que hace a la persona es la conciencia y no tanto el cuerpo. Acá se pelea con otra teoría que es la teoría del cuerpo, que dice que lo que hace a la identidad es efectivamente el molde que habitamos. Pero antes de entrar ahí, antes de entrar a la segunda teoría, vamos a escuchar el segundo audio, que es de la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Yo no me acuerdo del todo la trama, porque la vi hace mucho cuando era chiquito, y sin embargo busqué el audio de hoy, que lo que cuenta es, él empieza a recordar cómo conoce a la chica, y aún así la historia vuelve a repetirse, porque él vuelve a conocer a la chica vuelve a hacer los mismos gestos, y presten atención a un momento que es tan doméstico, tan profundamente doméstico que resulta hermoso. Él en un momento piensa, lo dice, pero ella no lo escucha, que en este momento vos agarraste de mi plato la pata de pollo y te la comiste. En ese preciso momento ella agarra la pata de pollo y se la empieza a comer. Hay algo en esa cosa absolutamente íntima de invadirle el plato al otro, de haber llegado a ese nivel de comunión y haberlo olvidado, que en realidad hay algo en la memoria de cada uno, amén de lo que suceda después con los olvidos, y acá entra de nuevo la figura del Alzheimer, hay algo en uno que sigue permaneciendo ahí a pesar de todo. Cada uno lo llamará como quiera, digo, según en qué parte esté parado. Lo puedes llamar alma si quieres. Lo puedes llamar conciencia, como hace John Locke, amén de que jueguen otros factores en el medio. Pero escuchemos esto que sucede en la película, a ver. Esto. No. Toma. ¿Quieres que cargue eso? Joel, ayúdame con esto. Yo puedo llevarme la hielera. No pesa, ¿eh? Ella puede. Dámelo. No. No tomes nada. Solamente Yo puedo llevarme el avión. cierra la cosa esa. Este día nos conocimos. Estabas algo deprimida. Pude haberte mantenido a distancia, pero recuerdo estar cerca de ti. Pensé, qué extraño. Siento que ya la conozco. Tenías una sudadera naranja que pude haber reconocido y odiarla después. Pero entonces pensé que era grandiosa. La sudadera. ¿Qué tal? Hola. Te vi sentado aquí tú solo.
Y pensé, gracias a Dios, alguien normal que tampoco sabe cómo interactuar con estas cosas. Sí. Yo no... jamás sé qué decir. Soy Clementine. ¿Me das un poco de tu pollo? Y luego lo tomaste, sin esperar respuesta. Fue algo íntimo, como si fuéramos amantes. Soy Joel. Hola, Joel. No te burles de mi nombre. Hablas de Clementine. Clementine, ¿dónde estás, mi Clementine? Huckleberry Hound, ¿de eso hablas? Sí. No. ¿Cómo eso? No, cero chistes, cero chistes. Mi favorito cuando era niño era mi muñeco de Huckleberry. Oh. Creo que tu nombre es mágico. Lo es, Joel. O pronto lo será. Sí, lo sé. ¿Qué hacemos? Gozarlo. Hay algo de esa escena que es muy divertida. Sí, es bárbara, mira. Me la paso esta mañana y estuve 2 horas llorando. Sí, o sea, no es divertida en el sentido estricto de la palabra divertido, sino... Pero es una película espectacular. Es Sí. hermosa. Es muy hermosa. Sino divertido en el sentido que me parece, lo he dicho siempre en este segmento, que es lo divertido que me parece el pensamiento, digamos. Y cuando digo divertido es porque la palabra que más fácil me sale, pero hay algo internamente sexy en la manera de configurar las palabras y que eso tenga un sentido más allá del estricto. Hay algo de una magia que poseen algunas personas que, no sé, llámenlo talento, carisma, educación, un conjunto de cosas que hace que lo que para nosotros es, no sé, una hoja de papel, cuando esa persona lo agarra y lo comunica, es un origami. Hay alguna esa transformación de las cosas que todos podemos decir y escuchar y leer y comprender que lo transforma en arte, digamos. Eso me hace pensar en lo que decía Dolina recién, que el enamorado elige el sufrimiento por encima del olvido. Porque quizá en el olvido no hay una manifestación, que era lo que decía él, ¿no? Como pensar en que hasta sufriendo, uno de alguna manera le hace un homenaje a la persona por la que sufre. Es raro decirlo así. Sí. Pero esa propia manifestación es un poco querer sentirse de esa manera. Y bueno, los artistas son los que mejor pueden sacar eso, ¿no? A través de las emociones, de lo que les está pasando, hacer un origami. Sí, y hay algo del olvido o de la capacidad de combatirlo o no combatirlo, que te crea como un campo de fuerza. Para mí hay algo de la capacidad de recordar que es como un campo de fuerza, digamos. Porque yo quiero recordar, no sé, por ejemplo, vamos a la cosa más fácil, de una relación. Yo prefiero recordar los buenos momentos. Entonces, para que esos buenos momentos no sean tergiversados por los finales, por los malos finales que suelen suceder habitualmente, yo prefiero anotarlos. Prefiero tener una lista de los buenos momentos e ir a buscarlos cuando yo dude de qué fue lo que pasó. Cuando todo caiga, cuando todo se desmorone, cuando todo se venga abajo, lo que uno hace automáticamente es reconstruir hacia atrás y leer y mal leer el pasado y pensar que todo fue horrible. Vos decías recién que no te acordabas de la trama de la película. Sí. ¿No te la acordás? No. Es justamente eso. Es una ficción en la que se borran los recuerdos de una relación a partir de la tecnología, en este caso, y en este caso Jim Carrey yendo a recordar de adelante hacia atrás. Arranca por el fin de la relación, pero en la búsqueda y el desarrollo, obviamente metiéndose y con una trama linda, Sí. En recordar las cosas buenas. Es eso y tiene mucho que ver también automáticamente con el amor. Digo, es la respuesta más fácil, la forma más fácil en la que lo pensamos. Hay una historia muy linda, que en realidad debería ser una historia mínima, pero ya la traje acá, o sea que ya no puede serlo, de un director de orquesta que nació en Gran Bretaña en 1938. Se llamó Clive Wedding. Él tenía una de las peores enfermedades del mundo, que básicamente es una combinación de amnesia anterógrada y amnesia retrógrada. Es decir, él solamente recuerda, o sea, en realidad
se resetea cada 30 segundos. Cada 30 segundos él no sabe quién es, ni dónde está, ni qué le pasó, ni por qué no recuerda nada. Entonces él intenta combatir esta enfermedad llevando un diario. Las entradas del diario son 4:56 p.m. Esta vez estoy completamente despierto. 4:58 p.m. Esta vez estoy definitivamente despierto. 5 p.m. Estoy vivo, propiamente despierto. Él despierta todo el tiempo, pero la realidad le dura segundos. Dentro de eso, por más, no sé, extraño, mágico, estúpido que suene, hay una sola cosa que sí recuerda: a la esposa. La esposa se llama Débora. Ella lo visita en el lugar que está, donde está el internado, básicamente porque no puede estar en la vida real, en la calle. Él la reconoce siempre, lloran juntos, charlan de su vida, y cuando ella se va, él automáticamente se olvida de todo. Hasta que ella no vuelve, a él le vuelve a pasar esto mismo de los 30 segundos de memoria. Es interesante pensar eso, digamos, cómo, qué parte del cuerpo, si es el cuerpo, si es la conciencia, si es el alma, si es un conjunto de las tres cosas, hace que solamente recuerde a la esposa. Y hay otra cosa que recuerda también, que es básicamente la música. Él se sienta al piano y toca el piano. No sabe cómo toca el piano. No sabe cómo llegó hasta ahí, no sabe cómo lo aprendió, no sabe qué está tocando. Pero se siente y lo toca. Así como también reconoce a la esposa. Dentro de los problemas, ya decidimos que la conciencia o que creer que la identidad es solamente la memoria tiene sus problemas. Por ejemplo, este mismo. Un caso concreto de alguien que no sabe quién es, y aún así es una persona con un nombre y apellido, y aún así recuerda a la esposa, y aún así recuerda la música. La otra teoría, que es la teoría del cuerpo, que es que somos el envase que habitamos, tiene un problema fundamental, que es los átomos que nos configuran se reciclan cada X cantidad de tiempo. Es decir, mi cuerpo nunca es mi cuerpo todo el tiempo. Lo hablamos cuando hablábamos de la identidad, es la paradoja del barco de Teseo. El barco de Teseo sale de un puerto y llega a otro. En el medio le van cambiando las maderas. Es decir, el barco que parte y el barco que llega no es el mismo barco, pero al mismo tiempo es el barco de Teseo. Entonces nos quedamos sin nada. Ya no nos alcanza con la memoria y la conciencia, y ya no nos alcanza con el cuerpo. Hay una película muy triste y muy bien hecha. Este quizás es el principal daño, que está muy bien hecha, que se llama The Father. Actúa Anthony Hopkins y Olivia Colman. Ah, sí. Él tiene Alzheimer, básicamente. Entonces vemos desde su perspectiva cómo a veces confunde a la hija con la enfermera, cómo no sabe quién es. Y le pasa algo que, si ustedes han vivido, o no hace falta que hayan vivido, digamos, si tienen familiares grandes, o los visitan, o los ven, lo que sea, hay un momento de la vejez en el que empiezan a recordar todo el tiempo cosas de la infancia. Y no hay una explicación. Y muy vívido. Y muy vívido. Yo lo hablaba con mi abuelo cuando él estaba vivo y tenía como esos días crisis, digamos, o nostálgicos, en los cuales él me decía, recuerdo cosas que no sabía que recordaba. Detalles específicos de la madre, de dónde vivía, de cómo vivía, que si se lo hubiese preguntado cuando tenía 40 años, no hubiese tenido la más pálida idea de cómo ni por qué. Al final de la película, Anthony Hopkins está internado, ya está muy grande, ya la hija no lo puede cuidar, ya la única forma es la internación. Y él cree que es un niño. Si vemos un hombre grande, con la textura física, la pisada y la pose, la forma, la espalda de Anthony Hopkins, llorando y pidiendo por su mamá. Y al final de todo, la película es una metáfora muy linda, que es que él es básicamente un árbol y dice, siento que el viento me está quitando mis hojas. Y cuando se quite la última hoja, cuando se vaya la última hoja, yo me voy a ver muerto. ¿Quién soy exactamente? Usted es Anthony. Anthony. Sí. Anthony, un nombre bonito. Anthony, ¿no cree? Un nombre precioso. Me lo puso mi madre, supongo. ¿La conoce? ¿A quién? A mi madre. Ella... No. Tenía...
Tenía unos ojos tan grandes. Puedo ver su rostro. Espero que venga a verme alguna vez. ¿No cree, mami? ¿Ha dicho que viene algunos fines de semana? Su hija. No. Mi mami. Quiero a mi mami, quiero salir de aquí. Pida que alguien venga a buscarme. No, quiero a mi mami, quiero que venga a buscarme. Quiero irme a casa. ¿Qué le pasa, Anthony? ¿Qué sucede? Siento como si perdiera todas mis hojas. ¿Sus hojas? ¿A qué se refiere? Las ramas y el viento y la lluvia. No sé lo que está pasándome. ¿Usted lo sabe? Todo ese asunto sobre el piso. Ya no tengo ningún lugar donde reposar la cabeza. Esa idea final, cuando él dice ya no tengo dónde reposar la cabeza, es decir, ya no tengo un hogar, quizás sea, y esto lo estoy forzando yo, no hay ninguna evidencia de lo que voy a decir, lo digo yo porque puedo, porque soy el dueño de la columna básicamente, pero para mí el cierre de la trama, el cierre de la idea del olvido o de recordarlo todo, es que finalmente somos, de alguna manera, no tan lineal a como lo voy a decir, pero no tengo otra forma de decirlo porque el lenguaje finalmente es una tiranía, somos lo que amamos, somos las personas a las que amamos, somos el compositor británico recordando solamente a la esposa. Entonces hay algo que a mí me parece muy divertido que lo hace Gospodinov en su libro, que es salir corriendo a anotarlo todo, digamos. Salir corriendo a anotarlo todo para recordarlo todo. Para recordar a quienes amamos en su momento y por qué lo amábamos, a quienes dejamos de amar y por qué lo dejamos de amar. Quién por alguna razón que desconocemos más o sabemos menos dejó de formar parte de nuestra vida porque bien se fue, se murió, porque la relación no prosperó, por lo que sea. Hay algo de esa militancia, que es una especie de micromilitancia, de llenar tu casa de agendas, libretitas, cuadernos y notas del teléfono, que me parece muy divertida para que no se pierda lo que me parece más importante de todo, que es que si juntamos todas nuestras historias, si yo tejo mi historia en la de Mariel, Mariel teje su historia en la de Alexis, Alexis en la de Octavio, Octavio en la de Juan, cada cosa que decimos en los oyentes, es decir, si toda la humanidad teje su historia entre sí, el mundo va a tener sentido. Cuando logremos tejer todas las historias y hacer una sola, esa historia final va a ser una especie de carta de amor gigante. Para terminar, Octavio les va a leer un fragmento del libro de Física de la Tristeza, donde Gospodinov intenta, y ustedes dirán si fracasa o no, en explicar eso mismo. Lo que le pasa a su papá cuando lo diagnostican con Alzheimer y lo que le pasa a él. Y ese miedo animal a qué pasa si al final soy yo el que termino olvidándolo todo. ¿Cómo se llama la obsesión de elaborar listas todo el tiempo, de pensar en listas, de narrar en listas? ¿Qué tipo de trastorno es este? Corro a apuntarlo todo, a recogerlo en mi cuaderno como se corre a encerrar los corderos antes de que se desate la tormenta. Pierdo cada vez más rápido la memoria de nombres y de caras. Esa podría ser una explicación. Esa fue la enfermedad de mi padre al final de su vida. Alguien venía con una goma y lo borraba todo, empezando por el final. Primero se te olvida lo que pasó ayer. Por último, se va lo escondido en los lugares más remotos. En ese sentido, uno siempre muere en la infancia. Mi padre salía y se perdía por las calles como un niño en una ciudad desconocida. Por suerte la ciudad era pequeña, la gente lo conocía y lo llevaba de vuelta a casa.
Casi siempre lo encontraban en la estación. Observaba los trenes. Una vez, yo había vuelto a casa por unos días. Lo seguí para vigilarlo de cerca. Cuando el tren paraba en la estación, él se levantaba y echaba a andar hacia las puertas abiertas. Luego sus pasos se volvían cada vez más lentos. Se detenía y miraba alrededor desválido, como alguien a quien de repente se le ha olvidado el sentido de su viaje o ha empezado a dudar de él. Y con los mismos pasos inseguros regresaba a su banco. La escena se repetía con cada tren. Mi pesadilla es verme plantado de la misma manera en algún aeropuerto. Los aviones aterrizarán y despegarán, pero yo no seré capaz de recordar a dónde voy. Lo peor de todo es que habré olvidado a dónde regresar y que no habrá nadie allí que pueda reconocerme y llevarme de vuelta a casa.